Buenos días, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Don Quijote de la Mancha. El día de hoy estaremos hablando del capítulo 43 y 44 de este libro. El 43 se llama De los consejos segundos que dio Don Quijote a Sancho Panza, y comienza a hablar de cosas que ya habíamos visto al principio de la segunda parte de este libro, y es acerca de la locura de Don Quijote. Aquí se dice que Don Quijote solamente es loco cuando se le habla de caballería y de cosas que tenga que ver con estos temas, pero cuando se habla de otras cosas, Don Quijote muestra ser una persona de gran entendimiento. En capítulos anteriores habíamos visto cómo Don Quijote le daba consejos a Sancho acerca de cómo gobernar su ínsula y de que debía juzgar igualmente a los pobres y a los ricos y que debía conseguir una nueva esposa que le ayudara pues a gobernar, y otros consejos que ya habíamos visto antes. Entonces Sancho procuraba guardar todo esto en su memoria a la hora de gobernar, pues tenerlos en cuenta, porque él estaba seguro de que iba a tener una ínsula. Entonces Don Quijote continuó diciéndole que lo primero que le encargaba era que fuera limpio y que se cortara las uñas y que no se las dejara crecer, creyendo, como algunos ignorantes, que esto les hermoseaba las manos, como si lo que se dejaran crecer fuese realmente uña y no garras de cernícalo lagartijero, que era una ave de rapiña de pequeño tamaño. Y es que resulta que las uñas, en la antigüedad, o las uñas largas, se consideraban realmente una señal de hidalguía o de supremacía, porque era la prueba o la señal de que esas personas no realizaban ningún tipo de trabajo manual o no realizaban ningún esfuerzo, a comparación de los que tenían que trabajar, obviamente, que por mayor comodidad se las cortaban. Otro de los consejos que le dio Don Quijote a Sancho era que no andara desceñido y flojo, porque hacían ver descuidado su ánimo o su apariencia, y para que no lo juzgaran de socarrón, como hicieron con Julio César, que tenía la costumbre de llevar el cinturón poco ceñido o flojo, y fue criticado por Cicerón. Otro de los consejos que le dio Don Quijote a Sancho era que si él tenía la oportunidad de vestir a sus criados con libreas, que lo hiciera con gusto y lo repartiera entre los criados y los pobres. O sea, que si tenía 6 libreas, vistiera a 3 pajes y a 3 pobres, porque así iba a tener pajes en el cielo y en el suelo. Una librea es como un traje que actualmente se le usa o lo emplean los mayordomos, que es como un vestido con colores y adornos distintivos que los nobles hacían llevar a sus criados. Otro de los consejos que le dio fue que no comiera ajo ni cebolla, para que no se le revelara su villanería. Resulta que los ajos y las cebollas eran alimentos impropios de la gente noble, entonces por eso Sancho no lo podía comer, según Don Quijote. Otro consejo fue que andara despacio y hablara con reposo. También le dijo que comiera poco y cenara aún menos, porque la salud provenía de lo que estuviera en el estómago. Que tuviera cuidado al beber vino, también le recomendó. Que no mascara a 2 carrillos ni erutara delante de nadie. En este momento Sancho le preguntó qué significaba eso de erutar. Entonces Don Quijote empezó a decirle que erutar quería decir regoldar, y que este era uno de los más torpes vocablos que tenía la lengua castellana, aunque era muy significativo. Dice también que la gente curiosa, que quiere decir la gente fina o pulcra, había cogido esa palabra del latín, y que así con el tiempo se ha ido popularizando, y ya no era regoldar, sino erutar, y ya no era regueldo, sino erutaciones. Y la gente que no entendía esos términos se iba acostumbrando poco a poco, porque en eso constaba eso de acoplar términos del latín a la lengua castellana. Sancho prometió tener ese consejo en mente porque él tenía como costumbre erutar delante de las personas. Y también iba a procurar no decir ya regoldar, sino erutar. Otro de los consejos que le dio Don Quijote fue que no mezclara en su discurso o en sus pláticas los refranes, porque los refranes para Don Quijote eran sentencias breves y muchas veces, por el momento en que Sancho los decía, parecían más bien disparates. Entonces Sancho dijo pues que eso solo Dios lo podía remediar, porque él sabía más refranes que un libro, y que se le venían tantos juntos en la cabeza, que cuando hablaba le salían muchísimos. Entonces, que la lengua iba arrojando los primeros que se encontraba. Y comenzó a decir que iba a tener mucho más cuidado a la hora de hablar, porque ahora iba a estar en un mayor cargo.
Y entonces empezó a decir otro montón de refranes. Decía que en casa llena presto se quiso la cena, y quien destaja no baraja. Y a buen salvo está el que repica, y el dar y el tener ceso ha menester. Y dijo un montón de refranes que Don Quijote empezó a decir, que o sea, que lo que le recomendaba a Sancho que no hiciera era lo que estaba haciendo. Y que no estaba mal traer uno que otro refrán a las conversaciones, pero que los dijera tantos al mismo tiempo hacía una plática más bien agotadora. Bueno, Don Quijote le da muchísimos más consejos a Sancho, como por ejemplo que cuando montara a caballo lo hiciera con elegancia, que no fuera muy flojo, pero que tampoco llevara las piernas demasiado tensas, porque en eso de andar a caballo se diferenciaba un caballero de un caballerizo. También le dijo que el que no madruga con el sol no goza del día, es decir, que no durmiera tanto, que aprovechara el día para hacer otro tipo de cosas. Le dijo que no comparara linajes porque al hacerlo iba a ser aborrecido y derrotado. Otra de las cosas que le dijo fue que vistiera bien, con herreruelo, que es una capa corta con cuello, que vistiera también con calza entera, que son unas calzas con medias del mismo tejido, que son obviamente de una sola pieza, y que vistiera con ropilla larga, que es un vestido ceñido con mangas, pero que por nada del mundo se le ocurriera utilizar grecuescos. Los grecuescos son unos calzones anchos, y le dijo que no los usara porque no le quedaban bien ni a caballeros ni a gobernantes. Y es que los grecuescos eran un vestido informal frente a la calza entera y a la ropilla larga, por eso es que Don Quijote le recomienda a Sancho que cuidara su forma de vestir cuando fuese gobernante. También, bueno, entonces ahí Don Quijote termina como su lista de consejos, diciéndole, pues recomendándole cómo vestir. Y entonces Sancho le dice que todos esos consejos no le iban a servir porque él no se iba a acordar de ellos, excepto el de las uñas, o sea, el de no dejarse crecer las uñas y el de volverse a casar. Pero entonces Sancho le dice que como él no se iba a acordar, porque tenía muy mala memoria, que se los escribiera, porque él se los iba a entregar a su confesor cuando fuese gobernante, y como él no sabía leer ni escribir, le iba a pedir que se los recordase constantemente. A Don Quijote obviamente no le pareció la idea de que él no supiera leer ni escribir, no le parecía digno de un gobernante porque solo significaba o que era demasiado humilde como para aprender, o que fue muy mal hombre y que no le cupo la buena doctrina. O sea, para Don Quijote eso no era digno de una persona tan principal como lo era un gobernante. Entonces Don Quijote le pide que por lo menos aprenda a escribir su firma. Entonces Sancho le dice que él ya la sabía escribir, porque en capítulos anteriores habíamos visto que él era director de una cofradía. Entonces Sancho vuelve a sacar eso a la luz, diciendo que él sí sabía escribir su nombre, que lo había aprendido siendo prioste. Entonces, bueno, que también había aprendido a marcar unos paquetes, o sea, hacer una letra de las que se usaban para escribir unos paquetes en la cofradía, pero que no había problema porque teniendo el poder de mandar, o sea, él siendo gobernador podía mandar y podía hacer que las personas le obedecieran, y así podía fingir que tenía tullida la mano y obviamente le tenían que obedecer, ya él con ese cargo. Entonces Sancho comenzó nuevamente a soltar refranes acerca de lo buen gobernador que sería y lo temido que iba a ser. Pero Don Quijote, al oír ese montón de refranes tan disparatados otra vez, entró en cólera y le dijo que por esos refranes podía perder su gobierno, y básicamente lo maldijo. También le preguntó que cómo hacía él para pensar en todos esos refranes si a él no se le venía a la cabeza ninguno, o sea, en qué cabeza cabían tantos refranes como los que Sancho decía. Entonces Sancho le dice que se le ocurren 4 refranes en ese momento. En ese momento se le estaban ocurriendo 4 refranes que iban a caer a pelo, pero que no se los iba a decir porque él era una persona prudente. Y Don Quijote le dice que los diga, porque era obvio que esa no era la clase de persona que decía ser Sancho. O sea, Sancho no era prudente, eso era obvio. Entonces Sancho dice los 4 refranes y, o sea, que tratan de que nadie se puede meter con un gobernador como él, eh, y que si
no les parecía lo que Sancho estaba diciendo, entonces que debían mirar primero la viga en su ojo, que eso es un versículo de la Biblia. Entonces Don Quijote en ese momento como que para la conversación y dice, no, o sea, ya no más, ya no sigamos hablando del tema, que si usted gobierna mal, ese es problema suyo, aunque también va a ser mi vergüenza. Pero entonces yo cumplo con aconsejarlo y con decirle todo lo que le he dicho. eh, y ya, como que nos iba a gastar más la saliva y el tiempo tratando de hacerle entender a Sancho que no debía decir tantos refranes, porque en todo lo que decía tenía que sacar por lo menos 3 refranes. Entonces también Don Quijote le dice que estaba pensando en decirle al duque que Sancho no es más que un costal gordo de refranes y malicias, o sea, que no era lo que el duque estaba pensando, sino que simplemente era eso, estaba lleno de refranes. Entonces Sancho comienza a decir que si a su amo no le parecía que él estaba capacitado para el cargo de gobernador, que él lo iba a dejar, porque quería más a una parte pequeña de su alma que a todo su cuerpo, y porque si ser gobernador lo llevaría al infierno, entonces que él prefería ser Sancho e ir al cielo que ir al infierno como gobernador. Entonces Don Quijote le dice a Sancho que por solo lo que dijo, él merecía gobernar 1000 ínsulas. Obviamente le pareció muy cuerdo lo que dijo Sancho, entonces por eso como que recapacitó y dijo, no, o sea, él sí las merece. Entonces el capítulo 43 termina con que ellos se fueron a comer y comienza el capítulo 44 que se llama Cómo Sancho Panza fue llevado al gobierno y de la extraña aventura que en el castillo sucedió a Don Quijote. Bueno, pues en este capítulo Cervantes juega con todos esos autores que él mismo ha creado, que son incluso ficticios y que van aparte de él, que obviamente es el personaje, el autor principal, perdón, y comienza diciendo una cosa bastante enredada, bastante complicada de entender. Y es que nosotros ya de entrada sabemos que, según Cervantes, el libro original lo escribió Cide Hamete Benengeli, o sea, el autor original es Cide Hamete Benengeli para Cervantes. Entonces lo que dice este capítulo es que el intérprete de Cide Hamete había traducido mal como toda la historia porque era como una manera de queja que tuvo el mismo Moro por haber tomado como la responsabilidad de acoger la historia de Don Quijote que era como tan limitada. O sea, él siempre como que le parecía que hablar solamente de Don Quijote y de Sancho, sin extenderse a otras historias o hablar de episodios un poco más entretenidos y cosas así. Entonces él decía que eso como que no llamaba mucho la atención y que eso no, o sea, como que no hacía parte de la forma en como él escribía. Entonces, como por huir de ese inconveniente, como dice literalmente la historia, había como recurrido a otros recursos y había empleado unas novelas que estuvieron escritas en la primera parte de Don Quijote, como los fueron las del Curioso Impertinente y la del Capitán Cautivo, que parecen como si estuvieran separadas de la historia, pero en realidad son sucesos que además le pasaron a Don Quijote, entonces que no podían dejar de escribirse. En este capítulo pues, también el autor dice, sí, déjame te dice que pensaba que las novelas que él había escrito, que como he dicho parecían historias apartes, por no ser como del mismo nivel de las hazañas de Don Quijote, las personas les iban a pasar por alto, entonces no les iban a dar tanta importancia y no iban a escudriñar lo que en realidad traían escondidas esas novelas. Entonces pide que se le aprecie su trabajo y que se les dé alabanza no por lo que escribe, sino por lo que ha dejado de escribir. Y este es uno de los pasajes en que mejor se ha hecho de ver que Cervantes escribió la segunda parte, teniendo muy en cuenta las recomendaciones que se les dieron o las críticas que se le dieron al escribir la primera parte de este libro. Pero bueno, siguiendo con la historia, dicen que acabando pues de comer Don Quijote, le dio a Sancho los consejos escritos, porque como se lo había dicho, o sea, como él tenía tan mala memoria, entonces se los pidió escritos y Don Quijote se los escribió para que él buscase pues quién se los leyese, perdón. Y, y bueno, cuando se los dio, eh,
cayeron en cuenta el duque y la duquesa y como que se los comunicaron y empezaron a compartirlos y los dos empezaron a hacer burla de la locura y el ingenio que tenía Don Quijote. Y así comenzaron como a llevar el siguiente paso otra de sus bromas a Don Quijote. Entonces la misma tarde llevaron a Sancho con mucha voluntad, al lugar donde se supone que iba a estar la ínsula. Bueno, entonces la historia sigue con que la persona que estaba a cargo o la que iba a llevar a Sancho al lugar donde se supone que iba a ser la ínsula era un mayordomo del duque que fue el mismo que se hizo pasar por la condesa Trifaldi. Entonces, bueno, decía que era un mayordomo muy gracioso, pues que tenía gracia y discreción y bueno, todas esas características. Entonces, Sancho como que vio que la cara del mayordomo se le parecía mucho a la de la condesa Trifaldi, entonces le dijo a su amo como que, señor, que me lleve el diablo o yo estoy seguro de que este mayordomo es el mismo que la Dolorida, que el rostro de ese mayordomo es el mismo que la Dolorida. Don Quijote obviamente lo tomó por loco, aunque suene como una ironía, y le dijo que, o sea, que no era posible, que sería una contradicción muy grande creer que el rostro de la Dolorida era el mismo que el del mayordomo. Entonces, que le rogara a Dios que no estuvieran como a punto de encontrarse unas aventuras en las que los encantadores son partícipes de todas esas alucinaciones. Y Sancho asegura que sí, o sea, que hasta la voz del mayordomo se le había parecido a la de Trifaldi. Entonces el Quijote le dice como que no, o sea, que no se preocupara y que le diera aviso de todo lo que pensara que iba a pasar, si confirmaba lo que él estaba pensando o si deshacía la sospecha. Entonces dice la historia que Sancho salió acompañado de mucha gente, vestido a lo letrado y encima un gabán muy ancho de chamelote de aguas leonado, que es una tela de seda, una lana y pelo de cabra con dibujos de aguas y de colores como amarillentos. Y detrás de él, por orden del duque, iba el asno pues de Sancho, muy bien vestido y muy bien aseado. En todo caso, cuando don Sancho fue a despedirse de los duques, les besó las manos y tomó la bendición de su señor, que obviamente estaba llorando. Y Sancho pues feliz porque iba a recibir su ínsula. Entonces en este momento de la historia el autor nos advierte que dejemos ir al buen Sancho pues a recibir su ínsula y que no nos riamos. O bueno, que nos riamos pero de lo que tuvo que pasar el amo aquella noche. Y nos dice que solamente las cosas del Quijote se han de celebrar con admiración o con risa. Cuenta pues la historia que Don Quijote estaba triste porque ya sentía la ausencia de Sancho y apenas se había ido. Entonces la duquesa como que se ofrece a darle toda su ayuda y toda su atención para que no se sintiera solo y que además era un caballero muy principal y que merecía pues todas las atenciones del mundo. Y Don Quijote la rechaza diciendo que él puede hacerlo solo y que él lo único que quiere, o sea que si la duquesa quiere hacerle merced, entonces que lo deje que él se atienda solo y se atienda como si tuvieran las puertas cerradas y o sea, y que él se puede desvestir solo y puede descansar solo. Entonces la duquesa le dice, acepta que él haga las cosas así. La duquesa también lo alaba y le dice que tan aventurado será Sancho Panza por tenerlo a él de amo y tan hermosa es la Dulcinea del Toboso y empieza como a alabar a Don Quijote de la manera en que ya lo ha hecho varias veces y a Don Quijote le agrada mucho, como hemos visto en el transcurso de la historia, este tipo de comentarios. Ya luego la señora como que le dice que se vayan a comer, que se organice para que se vaya a acostar temprano, porque obviamente debe estar muy cansada después de ese viaje tan largo que había hecho desde, desde Candaya y pues empiezan otra vez a contar la historia de Trifaldi, de Clavileño y bueno, nosotros ya habíamos visto esa historia.
Entonces, en ese momento, Don Quijote se dispone como a desvestirse y cierra la puerta y no consiente que nadie lo siga tras él, pues lo acompañe. Entonces Don Quijote se encerró en su pieza, prendió dos velas, súper como pudoroso por guardarle como ese respeto a Dulcinea, a su amada, y comenzó a desnudarse. Cuando se baja como los pantalones, encuentra que su media está rota. O sea, el libro dice como que no se pelló, por decirlo así. O sea, no tuvo suspiros ni nada de eso porque el suspiro es un pedo. Ni nada que pudiera como arruinar su reputación de caballero ni nada de eso, sino que se le arruinó su media. Entonces lo que él deseaba era tener por ahí un poco de seda verde, porque las medias dice que eran verdes. Y si Hamete Benengeli escribe, oh pobreza, pobreza. Y entonces si Hamete también comienza a decir o como a mencionar que la iglesia cristiana, aunque él era moro, decía que la iglesia cristiana hablaba mucho de lo que era la pobreza espiritual, la pobreza del alma y todas esas cosas, pero que la segunda pobreza, que vendría siendo la pobreza material, como que obligaba a las personas a aparentar cosas que no eran, o sea, a ser hipócritas ante la sociedad. Porque lo que hacía, por ejemplo, en el Asallo de Tormes, hay un personaje que es el escudero, que básicamente mentía o se hacía pasar como un hombre de alta sociedad, con mucho dinero, con mucha comida, y a la hora de la verdad era el lazarillo, el criado, el que tenía que mantenerlo a él. Y entonces en este libro se menciona que o sea, los españoles como que cogían un palillo de esos con los que tú te limpias los dientes y comienzan a exageradamente limpiarse los dientes con ese palillo y eso hace ver, pues como simulando que han comido mucho. Entonces eso era símbolo de hipocresía, eso se volvió un símbolo muy grande de aparentar cosas que no son. Entonces eso es lo que está queriendo decir Sigamete acá, que la pobreza material hace de las personas gente hipócrita, o sea, hace aparentar cosas que no son. Y bueno, pues a la final lo que hizo Don Quijote fue ponerse unas botas altas que tenía Sancho, que le había dejado ahí, que disimulaban un poquito esa media rota. Y como que se dispuso a acostarse y no paraba de pensar repetidamente en Sancho y en la falta que le hacía. Pero mientras pensaba pues también en su media que estaba rota y en que lo haría, o sea, remendaría su media ni siquiera con seda de otro color, escuchó que por fuera de la ventana estaban haciendo algunos ruidos. Entonces escuchaban los gritos de Altisidora y de Emerencia. Estas dos mujeres estaban hablando, estaban discutiendo acerca de que Altisidora quería cantar una canción con su arpa, pero temía de que su ama despertara. Y más que eso, temía era como descubrir su corazón y que el amado que estaba en el castillo descubriera que era lo que ella sentía. Hasta ahora vemos como que lo que quería hacer Altisidora era declarársele a Don Quijote. Y digo esto porque Altisidora, que era la muchacha que quería cantar, dijo que desde el momento en que llegó aquel forastero no podía cantar sino llorar. O sea que estaba como despechada. Y el forastero en ese momento era Don Quijote. El caso es que Emerencia le decía que no se preocupara, que la ama no se iba a levantar y que si se levantaba, la excusa iba a ser que tenía mucho calor, pero entonces que cantara con toda la tranquilidad, que no tuviera miedo siquiera de destapar su corazón. Y entonces en ese momento se oye tocar un arpa demasiado suave. Y entonces Don Quijote se le vienen a la cabeza todos esos libros de caballería que él ya había leído acerca de las doncellas, de prados, de mujeres, de canciones y todas esas cosas. Y empezó a imaginar que esa doncella estaba enamorada de él y que
como ese deseo la forzaba a quedarse callada. Y yo supongo que hasta el momento la voluntad de las doncellas o de la broma que quería hacerle los duques, como ya hemos visto que le han hecho varias, pues estaba cumpliendo. Bueno, entonces Don Quijote se encomienda a la señora Dulcinea del Toboso y empieza a sonar el arpa con el romance. Y en la que Altisidora empieza como a alabar a Don Quijote y le dice que no hay caballero más espectacular o más grande que haya existido en la Mancha. Y empieza a alabarlo. El romance es bastante largo. En el romance también la niña, porque es una niña que en el mismo romance dice que no pasa de 15 años, sino que tiene 14 y 3 meses, y empieza también como a describirse físicamente, dice que es chata de nariz y que tiene boca aguileña, y bueno, empieza a describirse e incluso también empieza como a exaltar sus cualidades y a decir que tiene una voz hermosa y que es mejor que la escoja ella y no a Dulcinea. La niña empieza a decir que cómo quisiera trocarse de personas con Dulcinea como para estar siempre con él y todas esas cosas. En este punto de la historia nosotros nos damos cuenta, como lectores, que efectivamente es otra de las bromas que tienen planeadas en ese castillo para Don Quijote. Y ahí comienza la alabanza de Don Quijote a la niña. Entonces empieza, como pues está totalmente admirada de la voz de la niña, pero con un tono bastante como picado, por decirlo así, como con un poco de ego, comienza a decir que cómo es posible que no dejen a Dulcinea gozar de tan dulce encanto a ella sola, porque todas las doncellas por las que tiene que pasar o por todos los lugares donde él pasa, las doncellas se quedan enamoradas de él. O sea, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no dejan a Dulcinea disfrutar de su amor y del amor que él quiso entregarle? Entonces empieza también a decir, a compararlas, empieza a decir que Dulcinea es miel y que el resto son acíbar, comienza a decir que Dulcinea es hermosa y el resto son feas y bueno, comienza a decir un montón de cosas y a gritarlas. Ya a la final cierra la ventana con mucha fuerza, después de gritar todas esas cosas, y aquí se termina pues la broma que le hicieron a Don Quijote, por lo menos hasta esta parte. Y dice el capítulo que en el próximo se va a dar a entender, se va a dar a conocer lo que pasó con Sancho Panza en su gobierno. Hasta que termina el capítulo 44 de la segunda parte del Quijote de la Mancha. Nos vemos en un próximo capítulo. Capítulo 45 de cómo el gran Sancho Panza tomó la posesión de su ínsula y del modo que comenzó a gobernar. En este capítulo, Sancho llega a un lugar muy poblado, uno de todos los que el duque tenía, y que por supuesto era uno de los mejores. Se llamaba la ínsula Barataria. Allí empezaron a suponer cosas sobre su nombre, si era por lo barato que era o qué era lo que pasaba con su nombre. Se dice que cuando llegaron a la ínsula, en la entrada de la villa cuando llegaron a la entrada de la villa, tocaron las campanas y el pueblo entero salió a recibirlos. Los llevaron hasta una iglesia para agradecerle a Dios por su nuevo gobernante. Con algunas ceremonias le hicieron entrega de las llaves del pueblo. Sus cualidades tenían un poco admirada a la gente del pueblo, ya que era bajito, gordo y con sus vestiduras. Cuando lo llevaron a la silla del juzgado, el mayordomo salió, pues el mayordomo del duque salió y dijo que en el pueblo, que en esta ínsula existía una vieja costumbre de que cada gobernante que estaba allí debía, por supuesto, responder una pregunta. Y respecto respecto a la respuesta, ya el pueblo decidía cómo mirar al gobernante, si bien o mal. Entonces, después de esto, Sancho estaba admirando alguna escritura que estaba allí en ese lugar.
pero como no sabía leer, obvio preguntó qué era eso y qué decía allí. Entonces el duque, el capataz del duque le respondió que allí era donde se encontraba una escritura sobre qué día, qué fecha y quién era el que había tomado esa ínsula y que por supuesto que durara muchísimo tiempo allí gobernándola. Entonces decía don Sancho Panza, que él era el que había tomado la ínsula. No le gustó mucho ese don, porque siempre lo habían llamado Sancho Panza y su familia, su abuelo, sus hermanos, todos tenían Sancho Panza, pero sin el don. Entonces esto fue algo que le molestó mucho. Así que decidió decirles que él no se llamaba así, que él solo le decían Sancho Panza y que ningún don. En medio de todo esto llega un labrador y un sastre. Cuando entran al lugar donde se encontraba Sancho con un problema. El labrador había encargado al sastre hacer unas capas, perdón, unas caperuzas. Las caperuzas son unas lámparas grandes, pero que el labrador no le quería pagar. Entonces, el sastre le dice a Sancho que él no se las entrega hasta que él no se las pague porque fue trabajo de él. Pero el labrador está confuso porque cree que el sastre le quiere robar, cuando en realidad no es así. Hizo cinco caperuzas de las capas que él le había entregado. Entonces Sancho, para resolver este problema, decide que las caperuzas las lleven a los encarcelados y así fue como resolvió el primer problema. Digo primero porque después llegan dos viejos, ya ancianos, y estaban peleando por unas cañejas con báculo. Estas eran como unas varas para pescar que se sacaban de una flor. Entonces, ¿qué pasa con esto? El que tenía el báculo supuestamente le había robado al que no tenía el báculo y que le había robado. Entonces, el del que no tenía un báculo le decía que el viejo otro le debía unos escudos de oro que él le había prestado, pero que él nunca quiso devolverle y que él siempre se los reclamó, pero que no tenía testigos de esto. Entonces, Sancho, para arreglar ese problema, entonces el del que no tenía báculo le dice a Sancho que si el que tenía báculo le promete que lo va a pagar y todo eso, pues queda bien. Entonces el del báculo decidió devolver lo que él le debía y marcharse. Al ver Sancho esto, manda por el que tenía el báculo y se lo devuelve, se lo reclama a la otra persona y se lo devuelve al otro viejo y se lo devuelve. Entonces le dice que por haber jurado y que por haber hecho esto delante de Dios y delante de él se lo iba a devolver. Y ambos salieron del juzgado ya con su problema resuelto, pero llega otro problema. En el tercer caso llegó una mujer y un hombre. La mujer venía gritando y diciendo que por favor le hicieran justicia, que si se la hacían allá o se la hacían en el cielo, pero que debían hacer justicia. Esto porque ella decía que este hombre la había tocado en medio del camino, pero el hombre por lo contrario decía que él le había pagado por este trabajo. Entonces Sancho, para evitar otra vez nuevo inconveniente, le dijo al hombre que le diera una bolsa que llevaba llena de dinero a la mujer. Esta salió de allí, del juzgado. Entonces el hombre Sancho decide soltar al hombre y le dice que vaya tras ella. Cuando él va tras ella, la mujer y el hombre llegan nuevamente al juzgado, pero esta vez ella aferrada a la bolsa. Entonces la explicación que le da Sancho a la mujer es que si ella estaba tan aferrada a la bolsa, así era como se debía de defender en el campo de ese hombre. Entonces les dijo que por favor se fueran y la bolsa de dinero le quedó al hombre y no a ella. En el tercer caso llegó una mujer y un hombre. La mujer venía gritando y diciendo que por favor le hicieran justicia, que si se la hacían allá o se la hacían en el cielo, pero que debían hacer justicia. Esto porque ella decía que este hombre la había tocado en medio del camino,
pero el hombre por lo contrario decía que él le había pagado por este trabajo. Entonces Sancho, para evitar otra vez nuevo inconveniente, le dijo al hombre que le diera una bolsa que llevaba llena de dinero a la mujer. Esta salió de allí, del juzgado. Entonces el hombre Sancho decide soltar al hombre y le dice que vaya tras ella. Cuando él va tras ella, la mujer y el hombre llegan nuevamente al juzgado, pero esta vez ella aferrada a la bolsa. Entonces la explicación que le da Sancho a la mujer es que si ella estaba tan aferrada a la bolsa, así era como se debía defender en el campo de ese hombre. Entonces les dijo que por favor se fueran y la bolsa de dinero le quedó al hombre y no a ella. Capítulo 46. Del temeroso espanto, cencerril y gatuno que recibió Don Quijote con el discurso de los amores de la enamorada Aldisdora. En este capítulo nos narran lo que pasó un día cuando Don Quijote vio a Aldisdora y a su amiga. Ella fingió haberse desmayado para que él se fijara en ella. Don Quijote al verla le dijo a su amiga que esa noche se quedaría él mismo haciéndole compañía para que ella se desengañara, por supuesto. Por la noche comenzó a cantarle un romance a Aldisdora en el cual decía que él solo estaba enamorado de una mujer y que sus sentimientos no cambiarían por nada ni por nadie. Claramente estaba hablando de Dulcinea, esa que no había conocido, pero que estaba en su busca. En el jardín estaban los duques y otras personas del castillo. Desde un corredor cercano a la reja, Don Quijote descolgaron un saco lleno de gatos, los cuales al meterse en la habitación de ellos comenzaron a montar un escándalo tan grande que parecía que en la habitación se estaba liberando una gran batalla. Don Quijote pensó que la habitación estaba llena de encantadores, porque como ya todos sabemos, Don Quijote creía que todo lo malo que le pasaba era gracias a los encantadores, que por supuesto le querían hacer algo muy malo a él. Entonces, como estaban a oscuras, comenzó a dar golpes con los gatos. Uno de los gatos se subió a la cabeza y le arañó la cara y también se la mordió por la mitad. Vemos cómo el ataque del gato le afectó tanto a Don Quijote que estuvo 6 días en la cama gracias a esto. Cuando alguien entró a su habitación era esa mujer Aldisdora. Era una señora, como la describen en el libro, era una señora madura, pero el caballero confunde a esta con una bruja o con un fantasma. Ella se lleva un susto por las fachas en las que él estaba, tanto que intentó huir de su pieza y las faldas, gracias a sus faldas largas, caía al suelo. En realidad ella se llamaba Doña Rodríguez, así se llamaba la señora. Le dice a Don Quijote que ella va hacia donde él porque le tenía que contar una cosa. Y aunque al principio Don Quijote se queda como conforme, empieza a dudar sobre esto porque según él era otro como un engaño del diablo y que la señora no era quien decía ser ella. Pero sin embargo Don Quijote decide aceptarlo y escuchó su historia. La historia triste era sobre una viuda y con una hija que tenía. Entonces por esto ella va y le pide ayuda al caballero, precisamente. Necesita que le den justicia ante el agravio de la muchacha. Ha sufrido de parte un labrador de unos frescales. Cuando Doña Rodríguez está advirtiendo a Don Quijote sobre el carácter que tenía la duquesa, se apaga la luz de la alcoba y la señora cae y se cae la vela al suelo. Entonces la alcoba queda totalmente, queda a oscuras, por lo que no se sabe quién le propina una lluvia de golpes a Doña Rodríguez. Entonces cuando termina de golpear a Doña Rodríguez, este ser empieza a pellizcar a Don Quijote hasta que se cansa y se va.